I wanna feel the dark with you. A place that no one's ever been. Take me to oblivion. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Una vez más, bienvenidos al programa Cuarta Instancia, que se transmite cada semana los días martes a las 3 de la tarde por nuestra radio Hoja de Ruta, espacio plural y siempre comprometido con las causas sociales, donde estamos tratando semana a semana algunos temas de interés nacional y que han concitado de alguna manera la atención de todos los ecuatorianos. El día de hoy, pues como siempre, pues tenemos algunos temas que tratar y hoy día tenemos a nuestro querido amigo Santiago Machuca, con quien vamos a compartir este programa. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Luis, qué gusto. Un saludo muy cordial desde el sur del país. Creo que todos estamos todavía tratando de retornar a nuestras labores diarias, pero bueno, lo importante es poder, aunque sea un momentito, podernos comunicar con nuestros radioescuchas de nuestro horario semanal. Perfecto, Santiago, muchas gracias. Bueno, como ustedes sabrán, queridos amigos y queridas amigas que nos escuchan por este medio, uno de los temas que ha generado bastante interés respecto de varios sectores es esta cuestión, este conflicto que se ha presentado entre el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General del Estado respecto de varios partidos, entre ellos algunos partidos y movimientos que podrían servir de plataforma para lanzar los candidatos eh, de lo que se ha denominado correísmo. Y eso ha concitado una especie de conflicto entre estas instituciones en las cuales no se ha definido particularmente quién tiene competencia respecto del posible cierre de estos partidos. En su momento, pues el Consejo Nacional Electoral decía que era competencia exclusiva lo electoral, y en un principio también se dijo que de alguna manera ya había pasado el tiempo específico para poder sancionar a los partidos políticos por incumplimiento de algunos de los requisitos para su conformación. Sin embargo, la Contraloría General del Estado insiste en que la propia ley orgánica que le rige, de alguna manera le permite que sus auditorías y los informes de auditoría son obligatorios y son vinculantes, y razón por la cual podría eso propiciar la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral. En medio de esta polémica, pues también está el Tribunal Contencioso Electoral, ante el cual se han presentado algunas acciones de impugnación respecto de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, y la misma Contraloría ha presentado, entiendo yo, un pedido de dictamen de dirimencia de competencias constitucionales ante la Corte Constitucional. Y por si esto no fuera poco, pues el Consejo Nacional Electoral también de alguna manera ha manifestado en alguna medida la necesidad de poder solucionar estos problemas particulares de conflictos de competencias en medio del proceso eleccionario que se nos avecina. Querido Santiago, entiendo que tú estás eh, defendiendo uno de esos procesos y has presentado algunas acciones particulares en el ámbito electoral, y queremos por favor que nos comentes eh, cuál es el contexto de estas acciones, qué se ha hecho y cuál es la perspectiva particular de solución de este conflicto político cuando ya estamos escasas semanas de que se inicie ya la campaña electoral. Santiago. Bueno, Luis, gracias. Sí, justamente como tú bien manifestaste, yo estoy siendo el abogado patrocinador de algunos movimientos políticos, específicamente el movimiento Justicia Social. Justicia Social es una de las organizaciones políticas que fue suspendida por el Consejo Nacional Electoral, porque recordarás que el Consejo Nacional Electoral el día 19 de julio de 2020 emite una decisión en la cual ordena suspender a 4 organizaciones políticas hasta que las organizaciones políticas recopilen una serie de informaciones respecto a la validez de los requisitos que estas 4 organizaciones políticas cumplieron en el año 2017 para que se les otorgue la personería jurídica y se les inscribe en el registro permanente de organizaciones políticas. Estas, por decirte algo, esta resolución que fue tomada en el año 2017, como tú ya lo has manifestado,
y es una resolución que causó Estado. Vos sabes que en materia administrativa, los actos administrativos se convierten en firmes con el paso del tiempo. ¿A qué nos referimos con que causado Estado? Causa Estado porque ya no es posible que tú puedas impugnar este acto administrativo, bien sea en vía administrativa o bien sea en vía administrativa o en vía jurisdiccional. Entonces, al tú no poder impugnar esta situación, obviamente esa situación ya produce efectos jurídicos. Y toma en consideración que eso fue en el año 2017. Los partidos cumplieron requisitos, se les inscribió, se hizo todo un procedimiento y luego de 3 años se está revisando la validez de los requisitos por los cuales fueron inscritos. Entonces, bajo esa perspectiva, el CNE no tiene esa competencia de entrar a revisar un acto que causó Estado. Y segunda situación, no tiene competencia para emitir medidas cautelares de suspender a una organización política. Hay que tomar en cuenta aquí la diferenciación de la materia administrativa ordinaria de la materia administrativa electoral. ¿Por qué te hago esta diferenciación? Porque tú tienes procedimientos administrativos que están regulados en la Ley Orgánica Electoral, a los cuales se aplican para el caso del CNE en materia administrativa y para el caso jurisdiccional al TC en materia jurisdiccional, valga la redundancia. El Código Orgánico Administrativo se aplica para actos de administración, no de administración especializada, es decir, administración que está regulada por materias específicas, como es el caso del electoral. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque el CNS da competencia que no la tiene para suspender organizaciones políticas acatando el COA. Entonces, bajo esa perspectiva es completamente erróneo, no tiene competencia el CNE para suspender organizaciones políticas y no tiene competencia para revisar un acto administrativo que ya causó Estado. ¿Qué es lo que le ocasiona al CNE actuar de esa manera sin competencia? Una extralimitación grosera en el ejercicio de las funciones del Contralor General del Estado, que en un informe de Contraloría, en un informe de auditoría de gestión, entra a analizar situaciones que son eminentemente del ámbito electoral, es decir, entra a analizar la validez de un acto administrativo electoral, para lo cual no tiene competencia. No te escucho, Luis, no tengo retorno. Luis, no se te escucha, Luis, tu micrófono. Ahí están, ahí me escuchan bien. Ahí te escuchamos. Perfecto. Te planteaba lo siguiente, Santiago, para poder explicar bien a las personas que nos están escuchando ahora. Lo primero, esta idea de que causó Estado significa de que los actos están firmes y para no causar inseguridad jurídica ya no se pueden plantear recursos. Pero además, el propio CNE en su primera resolución dijo que ya había pasado el momento procesal, es decir, el reglamento establecía un plazo para que se pueda establecer este tipo de observaciones. Ahora, lo segundo es que a través del principio de especialidad administrativa, se tiene que otorgar la competencia a aquella institución u organismo que tiene la competencia especializada, en este caso el CNE, para poder tutelar estos derechos. Eso es decir, por más que la Contraloría General del Estado diga que tiene la competencia de establecer recomendaciones, ya no podría aplicarse particularmente a los partidos, o al menos no se lo puede aplicar en el contexto de eliminarlos del registro en las próximas elecciones. Pero cuéntanos un poquito más respecto del tema del argumento de la Contraloría. Dicen ellos, dice la Contraloría, de que las recomendaciones, y eso es un poco curioso, en la ley dice las recomendaciones son obligatorias y genera la posibilidad de destituir a los funcionarios que no acaten esas recomendaciones. ¿Te parece también que hay una extralimitación o en realidad hay parte de razón en lo que plantea la Contraloría? Es que es una extralimitación, Luis. El Contralor General del Estado tiene competencia exclusiva para entrar a analizar temas de gestión de recursos. ¿A qué me refiero con gestión de recursos? Manejo adecuado de recursos públicos, bien sea materiales, bien sea financieros, o bien sea que las autoridades puedan cumplir con los objetivos institucionales en lo que son las auditorías de gestión.
o puede también analizar cómo se manejan ciertos recursos, me refiero a los recursos humanos, cómo se están manejando el talento humano, cómo están estructurados debidamente, cómo están manejados de acuerdo a una forma, de acuerdo a las disposiciones que rigen el talento humano, en fin, pero no tiene competencia para decir si es que se cumplieron requisitos para conceder un acto administrativo. Es decir, no tiene competencia para decir este acto administrativo cumple con los requisitos de validez y eficacia del procedimiento validez y eficacia que tiene el acto administrativo. Entonces, si es que el Contralor no puede entrar a decir, por ejemplo, un requisito para poder inscribir a las organizaciones políticas son, por ejemplo, que tengan el 1.5% de firmas de respaldo, de firmas de adherentes del padrón, del último padrón que se utilizó en las últimas elecciones. Si es que no se cumple ese requisito, pues no se le puede otorgar la personería jurídica a una organización. Eso está entrando a analizar el Contralor. Dicen, no, no han cumplido las firmas. Ustedes no cumplieron las firmas, no cumplieron el 1.5. Puede entrar a analizar eso el Contralor, o el Contralor puede analizar temas de contratación pública de los procesos que se utilizaron para todo este proceso de análisis de firmas y más. Aquí hay que hacer una clarificación, no es un tema de especialidad administrativa, Luis, es un tema de delineamiento de lo que determina el artículo 226 de la Constitución, de las competencias de cada uno de los órganos del Estado. El Contralor no tiene competencia y en materia pública solo se puede hacer lo que está determinado en la norma. Si no está determinado en la norma, pues simplemente no lo puedo hacer, así de fácil. Entonces, bajo esa situación, hay que tener en consideración de que el Contralor no puede. Si tú revisas los informes de auditoría de gestión, se basan en analizar específicamente. Son vinculantes, sí, pero en el ámbito de sus competencias, pues, o sea, el Contralor del Estado el día de mañana va a decir que una sentencia, va a entrar a analizar una sentencia, va a entrar a analizar una decisión, qué sé yo, una decisión de la superintendencia en el control de, qué sé yo, en materia de telecomunicaciones, me explico. Entonces, no cabe esta situación. Hay un desbordamiento de las competencias del Contralor General del Estado. Ahora bien, vamos que eso está ocasionando que el Consejo Nacional Electoral cometa ilegalidades y entre en ámbitos para los cuales no tiene competencia. Bueno, ese último punto es muy importante, querido Santiago, porque además, y para ilustrar un poco, eh, miren lo peligroso que es. Es decir, si por ejemplo alguien alega que, por ejemplo, la actual fiscal general del Estado no cumplió los requisitos para ser nombrada, o el actual Consejo de la Judicatura no cumplió el procedimiento o los requisitos para ser nombrados como tal, o la propia Corte Constitucional hubo irregularidades en cuanto a su conformación, con un informe simple de Contraloría eventualmente podrían nulitar todos sus nombramientos. O sea, es sumamente peligroso que se acepte un criterio como el que quiere imponer de alguna manera el Consejo, la Contraloría General del Estado. Ahora, querido Santiago, es evidente que hay partidos y posiblemente la mayoría no cumplieron los requisitos para conformarse. Sabemos muy bien que aquí en el país ha habido bastantes denuncias sobre compras de firmas, sobre firmas ficticias, y cuando se tiene el poder político, pues es mucho más fácil crear un partido político. No se olviden, por ejemplo, no te olvides, por ejemplo, que mucha gente eh, es puesta dentro de los afiliados de los movimientos y partidos políticos sin que siquiera se sepa, ¿no? Por eso es que no se puede, lastimosamente, a través del sistema informático, informarse normalmente de manera ágil si estamos o no integrados a un partido político. Es decir, muchos partidos políticos han generado irregularidades. La pregunta es, ¿por qué se eligió justo estos partidos y no se hizo un análisis de tener tan buena fe de parte de Contraloría General del Estado respecto de todos los partidos políticos? Posiblemente todos tienen irregularidades. Varios partidos tienen irregularidades, o sea, eso es un secreto a voz. Pero más allá de eso, querido Luis, tomemos en cuenta que a ciertos partidos políticos se los inscribió en el año 2017. Por ejemplo, en el caso del Movimiento Justicia Social, él recibió la personería jurídica en el año 2017 y en el año 2017 se le inscribió en el registro de partidos. El Movimiento Justicia Social ya ha participado en procesos eleccionarios, ya ha cumplido requisitos de permanencia. Aquí hay que hacer dos diferenciaciones: requisitos para inscribir un partido político y requisitos de permanencia, para que no me extingan.
y ha cumplido los requisitos de permanencia para estar dentro del padrón de organizaciones políticas. Después de 3 años, entro a revisar y justamente lo que tú dices, solo 4. Y seamos claros, Luis, y aquí hay que hablar sin tapujos. Movimiento Justicia Social, Movimiento Libertades Pueblo y Movimiento Podemos es lo de menos. ¿Qué es lo que se busca aquí impedir participar? Es el movimiento que aglutina a los simpatizantes del expresidente Correa, a Fuerza Compromiso Social. A ellos son los que se buscan. De ladito se ha buscado a 3 organizaciones, de alguna otra manera, para impedir y darle la forma de imparcialidad a esta situación que ya rebosa y que puede generar situaciones muy peligrosas de vulneración de derechos humanos. Porque recuerda, Luis, tú que eres un conocido y muy experto en tema de sistemas internacionales de protección de derechos humanos, vos sabes que ya existen casos en el sistema interamericano en donde se ha condenado a estados justamente por suspender a una organización política previa a un proceso electoral. Qué raro, ¿no? Qué raro que luego de 3 años, previo a un proceso electoral, diga cierto, es que ustedes no han cumplido requisitos. Miren, les voy a suspender. Eso es algo sin precedentes, Luis. Justamente por eso, y hay alertas en el sistema internacional que tal vez eso lo conversaremos más adelante. Perfecto, ¿no? Y miren que lo peligroso que es de lo que estamos conversando, ¿no? Yo recuerdo cuando la clase política ecuatoriana se oponía al retorno de Abdalá Bucaram. Una de las cosas que se proponía desde varios grupos, bueno, déjenle participar, dejen que el pueblo elija finalmente quién quiere que gobierne, ¿no? Porque a la larga de eso se trata la democracia. Sin embargo, detrás de todo esto, no solamente están los intereses políticos de la clase gobernante actual, sino también, lastimosamente, una visión respecto de que el pueblo siempre se equivoca, de que la democracia solamente es para las élites y que el pueblo normalmente escoge malos líderes, ¿no? Hay también un tema de sesgo político, más allá de los intereses políticos particulares. Pero bueno, dejando de lado esto, Santiago, cuéntanos qué acciones han planteado, y en los medios te he visto bastante activo, en las redes también, respecto de algunos procesos, de algunos recursos que se han planteado en lo electoral. Cuéntanos un poco de eso y cuál sería la perspectiva de solución respecto de estos recursos que se han planteado. Bueno, justamente, Luis, presentamos nosotros el recurso subjetivo contencioso electoral que busca apelar por defectos de forma y de fondo una resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral. En este caso, nosotros señalábamos que la resolución era ilegal porque se fundamentaba en normas que no eran aplicables en materia electoral y porque el CNE no tenía competencia ni para revisar un acto administrativo que causó Estado, ni para emitir medidas cautelares de suspensión. Aquí el Consejo Nacional Electoral está aplicando el COA, que regula 4 procedimientos administrativos, está aplicándolo para resolver situaciones que son de orden electoral. Eso ya nos dieron la razón en una primera instancia. El recurso subjetivo contencioso electoral tiene 2 instancias. La primera instancia que conoce un juez por sorteo, de los 5 que integran el Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Fernando Muñoz nos da la razón, acoge la mayoría de nuestros planteamientos y ordena dejar sin efecto la resolución del CNE y sobre todo ordena que se suspendan estas medidas cautelares de suspensión de organizaciones políticas que son ilegales. Ya. Esto es lo que se buscó en primera instancia, pero esta resolución no está ejecutoriada. Esta sentencia de primera instancia no está ejecutoriada porque es susceptible al recurso de apelación, a una segunda instancia, a subir a una segunda instancia dentro del contencioso electoral, que es el Pleno del Consejo Nacional Electoral, el Pleno, perdón, del Tribunal Contencioso. El Pleno del Tribunal Contencioso decidirá en segunda instancia si ratifica la sentencia subida en grado o si la revoca. Obviamente, el recurso subjetivo contencioso electoral no suspende los efectos de la decisión. Por lo tanto, esa decisión todavía, las organizaciones continúan suspendidas. Y continúa aplicándose otra cosa más, un falso procedimiento que está utilizando el CNE, porque el procedimiento de revisión, mi querido Luis, de los actos administrativos no existe. No existe ni en el COA ni en la Ley Orgánica Electoral. Entonces aquí hay un desconocimiento brutal de quienes están aplicando esto en el CNE. Entonces, bajo esta perspectiva que te estoy diciendo,
Por eso es lo que sucede hoy en la mañana. En su falso procedimiento que hemos creado, en este falso procedimiento, se está llamando a pedir, se abre la etapa prueba, porque están aplicando un procedimiento inexistente para la supuesta revisión de actos administrativos. El procedimiento de revisión de actos administrativos es inexistente. Lo que están aplicando es un procedimiento ordinario, las fases del procedimiento ordinario, que entre ellas contempla el hecho de abrir a prueba para determinar si es que las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo son acorde y emitir la resolución. Eso se aplica, querido Luis, en órganos de la administración, por ejemplo, en temas donde tú vas a solicitar que te den una patente municipal, en donde vas a pedir un tema de una, de una, de una licencia ambiental, de un permiso de operación. Para eso se aplica el procedimiento ordinario, no para esto. Entonces es una barbaridad lo que está pasando. Y hay jueces del contencioso electoral, porque hay jueces, así como hay jueces sensatos como el doctor Muñoz, también hay jueces que señalan y dicen, sí, sí se aplica el COA. Bueno, hay un sinnúmero de problemas y pareciera que el procedimiento cada vez se hace mucho más complejo. Ahora, ¿qué perspectivas tú le ves al pedido de dirimencia de competencias constitucionales que pidió la Contraloría del Estado? Para explicarles brevemente a los ciudadanos que nos están escuchando, se trata de una competencia de tipo política que tiene la Corte Constitucional, que se hace a pedido de partes cuando hay un conflicto de competencia entre dos instituciones. Una de las partes la pide y se hace una especie de procedimiento más o menos jurisdiccional para que la Corte defina cuál de las dos instituciones tiene competencia. ¿Qué perspectivas le ves desde el punto de vista jurídico y por supuesto también político? Es que justamente en las situaciones graves en las que se mete el Contralor General del Estado es porque el Contralor del Estado invade ámbitos que no son de su competencia e incluso invade ámbitos que no son de su competencia y eso le hace cometer una infracción electoral por la que es denunciado. Una infracción que determina la ley orgánica electoral es cuando un órgano externo a la función electoral interviene en los actos que son propios de la función electoral y es sancionada con la destitución. Es una infracción que se establece para los servidores públicos. Se le denuncia y ahí el Contralor General del Estado, para un poco blindar sus informes, dice, a ver, y pregunta lo obvio, mis informes como actos administrativos pueden ser revisados a través de qué vía, a través del Tribunal Contencioso de lo Administrativo o a través del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, pregunta lo obvio. Claro, pues es obvio que los informes de Contraloría van a ser revisados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque no es jurisdicción especializada. El Tribunal Contencioso Electoral aplica situaciones únicamente de situaciones de orden electoral que mandan del Consejo Nacional Electoral y sus órganos desconcentrados. Pero yo le digo al Contralor General del Estado, planteándole, ¿por qué no más bien preguntó si es que él tenía competencia para entrar a analizar validez de actos electorales en su informe? Eso era que preguntó. ¿Por qué no preguntó eso? Yo tengo yo tengo competencia a través de mis informes de entrar a analizar actos y cumplimiento de requisitos para otorgamiento de actos eminentemente electorales. No. En su pregunta lo obvio, que obviamente va a ser respondido con lo obvio. Ve, aquí también se han dado la animadversión a cierto personaje y la animadversión a ciertas personas de determinado movimiento hace que entre los propios colegas quieran justificar lo injustificable. Hay algún colega desubicado que anda diciendo que una sentencia del del TC puede ocasionarle que sus jueces sean destituidos. Entonces ahora resulta que cuando un juez del contencioso administrativo deja sin efecto un informe de determinación de responsabilidades de Contraloría, también va a tener que ser destituido porque no está acatando obligatoriamente lo que dice el señor Contralor. Ya estamos todos locos, Luis, estamos todos locos. Realmente parece que todo lo que estudiamos, tú más años que yo menos años, vamos a tener que guardarle un cajón. O sea, pareciera que también vivimos una crisis de ilegitimidad, ¿no? Es decir, todas las instituciones están por los suelos y parece como que lo que funciona son las reglas de la selva, ¿no? Y se utilizan las instituciones en lo poco que existe para la pelea política, ¿no? Para la lucha política y eso puede generar una afectación muy grave a la democracia. Ahora, respecto de lo que tú planteabas sobre la posible destitución, porque el CNE ha dicho que, como tú lo planteaste, el Contralor no podría
afectar, digamos, el proceso electoral y por tal razón podrían tener ellos competencias para la institución. Y entiendo que hay un proceso presentado en el Tribunal Contencioso sobre esto. Pero también el Contralor ha dicho más o menos lo contrario, también ha planteado lo mismo en el mismo sentido. Eh, Quiero que tú nos expliques algo. ¿Desde cuándo se considera que existe un proceso electoral, razón por la cual el Consejo Nacional Electoral se convierte en el órgano supremo y por tal razón tiene poderes extremos para poder inclusive instituir autoridades que afecten ese proceso electoral? Bueno, el periodo electoral, de conforme a lo que determina la ley orgánica electoral, se, eh, se instala, se instala, e incluso eso le da inmunidad a ciertos candidatos, es cuando se instala desde la convocatoria a elecciones hasta que proclama los resultados. Ahí está en marcha el periodo electoral. Aquí hay simplemente situaciones de orden administrativo que, por ejemplo, dentro del CNE dicen, iniciamos época electoral con los preparativos previos, pero el periodo que produce efectos jurídicos como el que te estoy señalando, en el que incluso se le otorga a los candidatos inmunidad, cierto tipo de inmunidad, es, por ejemplo, el tema del periodo electoral que está regulado en la ley orgánica electoral. Ahora bien, ojo, el Contralor General del Estado, independiente del periodo electoral, que todavía no estamos, de acuerdo a lo que dice la ley orgánica electoral, porque todavía no se llama elecciones, que todavía no estamos, la infracción por la que se le está denunciando al Contralor General del Estado no es por interferir en la función en periodo electoral, es por interferir en actos propios de la función electoral. Ahí nada tiene que ver el periodo electoral. Y de conformidad a lo que dice la ley orgánica electoral, eso es sancionado con pena de destitución y con la suspensión de los derechos políticos. Ahora, ¿por qué? Ahora, que el juez incluso aquí comete otra arbitrariedad, porque el juez suspende la causa hasta que resuelvan la dirimencia. Querido Luis, tú sabes, como yo, que la única forma de suspender un proceso jurisdiccional es por la consulta de norma, cuando tienes una duda razonable sobre la constitucional, no hasta que otra autoridad se pronuncie en otro proceso jurisdiccional. Es una barbaridad. Estamos en el país de nunca jamás, como tú lo manifestaste alguna vez, Luis. Bueno, pareciera también, además, que algo que tendríamos que discutir en el corto plazo es la limitación necesaria que debe tener las funciones de la Contraloría General del Estado. Pareciera que es la institución con mayores poderes, inclusive por encima de la Corte Constitucional. No nos olvidemos que el tribunal, que la Contraloría General del Estado, por ejemplo, destituyó funcionarios que fueron electos por el pueblo. ¿Ya? Y en ese momento nadie dijo nada porque en ese momento digamos, convenía a la clase gobernante o a determinados intereses políticos de algunos grupos políticos. También, si no me equivoco, también en algún momento se planteó la institución de algunos funcionarios judiciales por la Contraloría General del Estado. ¿Ya? Y hay una propuesta que está circulando, que la propuso el mismo Contralor actual, que es esta propuesta de avanzar hacia un tribunal de cuentas. ¿Ya? Pero bueno, más allá de ese modelo como tal, a mí me parece que es importante y quiero tu criterio respecto de qué limitaciones debe tener la Contraloría General del Estado. Parece que es una institución desbocada y con un poder suprademocrático, si se quiere, supraconstituyente. Es más poderosa que el propio Consejo de Participación Ciudadana transitorio del ya fenecido Julio César Trujillo. Tiene un poder enorme. Pero mira, Luis, que contigo mismo alguna vez en algún rato de tertulia o de trabajo hemos discutido que incluso la Corte Constitucional tendría ciertos reparos de entrar a destituir a alguna autoridad elegida por votación popular por un aparente incumplimiento de una decisión de un juez constitucional, no solo de la Corte Constitucional, sino de la jurisdicción constitucional ordinaria. Si la Corte tiene un reparo, no se diga un órgano como el tribunal contencioso, como el tribunal, perdón, como la Contraloría General del Estado, o incluso como el propio Consejo Nacional Electoral. O sea, hasta el Consejo Nacional Electoral, por el supuesto llamado juez suprema, a ver, ratito, aquí eres autoridad suprema, nada, tú no eres autoridad suprema. Primeramente, tú eres autoridad que tienes tus competencias y tienes tu autoridad que de alguna otra manera sí te dan algunas prerrogativas especiales en el periodo electoral, pero esto es limitado, por eso que la ley lo establece, por eso que las autoridades no pueden autoimponerse un periodo electoral o decirse que estamos en un periodo electoral. Igual el Contralor General del Estado, pues. O sea,
Vamos al ejemplo. Resulta que ahora el Contralor va a entrar a revisar actos eminentemente jurisdiccionales. ¿Qué pasa si el Contralor General del Estado entra a analizar el cumplimiento de requisitos de la Corte Constitucional? Y en el término criollo se le baja la Corte Constitucional. Es una barbaridad. Entonces, hay que, de alguna otra manera, analizar y determinar en qué momento el Contralor General del Estado se extralimitó en el ordenamiento normativo positivo, es decir, en lo que está escrito en la ley. Porque en esto hay que ser bien positivistas, Luis. Si es que las autoridades no está determinado en lo que dice la ley escrita, pues las autoridades no actúan y punto. Porque ahí se dan estos problemas de interpretación. Hay ciertas autoridades eminentemente jurisdiccionales que van a tener un margen de maniobra en la posibilidad de analizar e interpretar, pero una autoridad administrativa no, porque puede generar estos problemas. Bueno, y otro tema final que también ha incidido en este galimatías jurídico que se ha presentado. En realidad, me parece a mí que, y yo opino igual que ti, de que en realidad las competencias están claramente determinadas. Y aquí hay unas interpretaciones mañosas que se intentan hacer para torcer el uso y función de las instituciones con motivos eminentemente políticos, el que sea, ¿no? Aquí no estamos defendiendo a nadie en específico, pero la República necesita tener reglas claras y seguridad jurídica para que esto no ocurra y no se afecte los procesos democráticos. Pero una cosa que también se ha dicho es la ilegitimidad del Contralor General del Estado. Se ha dicho, por ejemplo, desde el punto de vista formal, de que el Contralor no fue posicionado ni electo formalmente por la Asamblea Nacional, como establece la Constitución, sino que fue el Consejo de Participación Transitoria de Policía de Trujillo, quien de alguna manera lo ungió, haciendo hablar de eso que llamaba Trujillo, ese poder supraconstituyente que hablaba él, ¿no? Casi de estar por encima del bien y del mal. Y de esa manera, pues se lo posesionó. Y también se ha dicho respecto del Contralor que a la larga es una autoridad que solo está encargada, que no es una autoridad definitiva y que de alguna manera otro polizonte en este problema es el Consejo de Participación actual, no el que se creó la Asamblea Nacional, sino el nuevo, ¿no? El que también ahora está siendo cuestionado. Eh, ¿Cuándo va a ser electo? ¿Cuándo va a ser llamado a concurso público para elegir el contralor definitivo? Pareciera que la clase política está bastante cómoda con el actual contralor. Entonces, ¿qué pasa con la legitimidad del Contralor General del Estado? Es que Luis, imagínate, no es solo el Contralor General del Estado, es el Contralor General del Estado que está autoprorrogado. Y está autoprorrogado porque él es subrogante. Aquí tienen que elegir al titular. Segundo, otro que está autoprorrogado y fue autoimpuesto porque es una persona que ni siquiera debería estar ahí porque no estaba ni en los primeros puestos, creo que está en los últimos, en los primeros de los últimos de la carrera defensorial, el actual defensor público. El actual defensor público apareció de la nada, creo que era amigo de algunos amigos muy cercanos al doctor Trujillo y le pusieron ahí. No se ha realizado el concurso para el defensor público. Y dos jueces del Tribunal Contencioso, el doctor Arturo Cabrera y la doctora Patricia Huaycha, prorrogados en sus funciones, siguen prorrogados en sus funciones, por lo tanto, ellos fueron suplentes de los titulares que ya culminaron sus funciones. Están prorrogados ya 2 años. Imagínate lo que es tener jueces prorrogados 2 años. Segundo problema, la Corte Nacional de Justicia. Resulta que ya no tenemos con jueces, sino tenemos con jueces temporales elegidos a dedo por el Consejo de la Judicatura para que asuman cargos, porque resulta que hay jueces que fueron escogidos de entre los jueces de las Cortes Provinciales. ¿Qué está pasando en este país? ¿En qué rato la institucionalidad siempre falló, pero qué rato se resquebrajó y que permiten a las personas hacer lo que les da la gana? Aquí el Consejo de Participación Ciudadana tiene un grave problema y el grave problema que tiene, querido Luis, es que no está queriendo cumplir sus funciones de iniciar los concursos. Y aquí le echa la culpa al ministro de Finanzas diciendo que no hay dinero. Sí, pues resulta que sí, no hay dinero, pero no hay dinero para ciertas cosas nomás, porque resulta que para otras hay bastante. Bueno, nada raro en un país como el nuestro, ¿no? Donde todo lo temporal termina siendo permanente. No nos olvidemos que aquí en Ecuador, por ejemplo, el hace poco fallecido ex defensor del pueblo, el doctor Claudio Moecay, estuvo 15 años en la institución, ¿no? Y de esos estuvo 10 años en funciones prorrogadas, ¿no?
solamente ocupó su periodo, el periodo que le correspondía, cuando la clase política decidió nombrar, digamos, en un periodo donde hubo acuerdo político, ¿no? Pero esta autoridad estuvo 15 años en la institución, ¿ya? Es decir, más o menos el 80% del tiempo que esta institución existe. Entonces, digamos, no es nada tirado de los cabellos, el que en el Ecuador existen este tipo de autoridades. Ahora eso no quiere decir que esté bien. Eh, No, ¿Cuál es la para nada. perspectiva, querido amigo, respecto de esto? ¿Cómo tú ves las posibles soluciones a estas cuestiones, no solamente en cuanto a lo puntual respecto de la participación política de estos partidos que estamos comentando, de estos movimientos políticos, sino respecto, de alguna manera, de la posibilidad de garantizar que la gente libremente vote por quien quiera, sean estos Juanito Tuguave o Perentrejo, y que la gente elija directamente a quien quiera respecto de las propuestas que tenga, aun cuando eventualmente se puede equivocar. ¿Ya? Es decir, ¿cómo tú le ves en lo coyuntural las posibles soluciones a este problema, en lo que hemos planteado y que hemos conversado en esta tarde? Y también, ¿cuáles te parecen a ti que pueden ser algunas cosas que se puedan plantear en el horizonte un poco más lejano para mejorar un poco el sistema democrático? Bueno, esos temas va a tocar, yo no tengo perspectivas de que haya una solución dentro del sistema doméstico, dentro del ordenamiento jurídico interno. Espero que el Tribunal Contencioso Electoral, en algo de cautela, no me, me contradiga y emita una decisión que ratifique la sentencia del juez Muñoz. Pero realmente estos temas van a tener que ser solventados en el sistema interamericano. Ya existen antecedentes, recordemos la sentencia del caso Yatama contra Nicaragua, es clarísima, es un caso muy parecido al nuestro, en el cual se eliminó un partido político indígena, que eso es un tema muy interesante, se elimina un partido justo antes de las elecciones. Ya, esto se va a solucionar en el sistema interamericano, pero posteriormente a esto vamos a tener que tomar situaciones de reestructuración de nuestro sistema. Lo que tú manifiestas, de qué manera se puede establecer límites más claros aún de los que ya están para que el Contralor General del Estado delimite sus alcances. Segundo, delimitar las actuaciones tanto del órgano jurisdiccional o del órgano administrativo. Yo no sé el Tribunal Contencioso Electoral en qué ha ayudado de alguna otra manera a tener una estructura que solo se reactive en época de elecciones, pero sin embargo está permanente ahí. Hay que repensar, es decir, hay que repensar un poco el diseño institucional de este país. Pero esto no se va a solucionar si es que no tenemos un sistema de renovación profunda y de fortalecimiento de nuestro sistema de partidos. Y aquí hay que entrar a hacer un análisis de alguna otra manera de un recambio generacional, no solo en edad, sino en ideas. Y de alguna otra manera ampliarnos a permitir un amplio margen de participación. Resulta que ahorita se le tiene miedo a una persona, se le tiene pavor a una persona y no se le deja participar en elecciones. De locos, querido Luis. Sí, y hay un precedente también nefasto, que fue lo que ocurrió en Nicaragua antes de la elección del actual presidente, ¿no? De Daniel Ortega. Allí, vía Tribunal Constitucional, con la colaboración del Parlamento nicaragüense, se eliminaron todos los partidos. Entonces sucede que el actual presidente fue electo con lista única, ¿no? Entonces, ahí hay también un antecedente nefasto que lastimosamente creo yo que no es democrático por más allá de los temas ideológicos que puede alguna persona esgrimir. Ahora, en el proceso particular del Tribunal Contencioso Electoral, donde están ahora planteados estos recursos, ahora como tú lo manifestaste, está, digamos, en apelación. ¿No afectaría la legitimidad de la sentencia que ellos puedan dar en apelación? Lo que tú mismo planteaste hace un rato, que tiene dos integrantes que están de manera ilegítima en su cargo, ¿no? Es decir, dos de los cinco que van a votar serían ilegítimos. ¿No se ha pensado tal vez en una recusación para efectos de evitar que luego no sea legítima la resolución que ellos emitan? ¿O se ha pensado alguna otra estrategia? ¿Cómo le ves tú, Santiago? Sí, de alguna u otra manera eso se analizó, querido Luis, pero de acuerdo a los tiempos, ya desde que se aboque el recurso de apelación, para poder recusar a los jueces, se tiene 2 días. Hay que tomar en cuenta incluso la propia legitimidad, porque el Pleno va a actuar incluso con jueces que ya han anticipado criterios respecto a esos temas. Entonces, bueno, el TC tendrá que curarse en sano y emitir una decisión acorde al ordenamiento jurídico, porque el costo
de acudir al sistema interamericano lo van a tener que suplir con su propio patrimonio, en la repetición y en las reparaciones materiales. Lamentablemente va a ser así, querido Luis. Bueno, parece que ellos le apuestan a esto que ha sucedido en otros casos, ¿no? En otros casos donde ya se ha repetido o se ha intentado repetir contra funcionarios públicos, lastimosamente hasta ahora no ha habido un resultado concreto, ¿no? Por ejemplo, el caso Tibi ordenó la repetición contra 2 jueces, y hasta el día de hoy no se ha logrado, digamos, de alguna manera efectivizar. Entiendo igual también que en el caso particular del caso Camba Campos, claro, ahí la dificultad es que son varios parlamentarios que participaron en eso, y algunos estaban suplentes, otros no votaron, otros asistieron, otros se abstuvieron. Entonces, hay toda una confusión allí, y tampoco se ha logrado, pues, de alguna manera, repetir contra ellos. Pareciera que las autoridades de ahora también apuestan a esa ineficiencia del Estado para poder repetir contra los que violaron derechos, y pareciera que solo pagamos nosotros con los impuestos esto y no responden estas autoridades que violaron derechos. Sí, justamente ese es el problema. Echa la ley, echa la trampa. Lo que buscan que esta deficiencia administrativa impida la aplicación de procesos de repetición para salir impolutos y no verse comprometidos en este tema. Sí, claro, el Estado tendrá que pagar indemnizaciones materiales, pero salen librados quienes ocasionaron. De la persona que tú manifiestas fue un alto servidor de la FENAGE. Incluso, imagínate, o sea, mientras tú hablabas de una reforma profunda, mientras no reformemos también y generemos mecanismos para que no haya impunidad en materia de vulneraciones de derechos, porque esto es parte de una impunidad galopante cuando vulneradores de derechos humanos continúan en altos cargos y no han respondido con su patrimonio. Y mira que de todas maneras hay toda una estrategia particular para impedir que un solo candidato participe en estas próximas elecciones. Sin embargo, hasta la actualidad todavía no se ha recibido una sentencia ejecutoriada que afecte al posible candidato Rafael Correa, ¿no? Se ha planteado que él pudiera participar como candidato a vicepresidente hoy, y hoy día pudiera, digamos, no tuviéramos todavía, y luego cuando ya se haga la convocatoria directamente a las elecciones, todavía no haya sucedido esto. ¿Cómo tú le ves la velocidad inusitada que tiene este proceso, ¿no? Yo he revisado, por ejemplo, que la apelación en el caso Sobornos, que el caso está iniciado en contra de Rafael Correa y otros, en una semana se decidió el recurso de apelación con una sentencia que tiene 865 páginas útiles, ¿no? Entonces, yo revisaba y ponía un tweet el otro día diciendo, oigan, yo durante casi un año me dediqué a escribir un libro de 450 páginas, dedicando más o menos 4 horas diarias, ¿no? Y me resultó bastante difícil. Por tal razón, me resulta poco creíble que un juez, por más ayuda que tenga de su equipo de trabajo, pueda hacer una sentencia de esta magnitud, además tan pomposa, de 865 páginas, para poder fallar en apenas una semana respecto de la apelación en este caso. ¿Qué perspectiva tú le ves a los temas judiciales que podrían impedir la participación de Rafael Correa en las próximas elecciones? Bueno, lo que se está buscando es bloquearle, es decir, inhabilitándole directamente a Rafael Correa a través de una premura y una doble velocidad de los procesos judiciales, pero también dejándole sin movimiento político que pueda participar. Lo que se está buscando es que el compromiso social obviamente quede por fuera y que él se vea a acudir a otros movimientos de aliados para poder participar. Eso es lo que se está buscando. Eso es lo que se está buscando. Mira tú que lo que se busca ahorita, el Pleno del Consejo Nacional Electoral dice que tomará un tiempo de 30 días, que abre el término a prueba por 30 días en el supuesto procedimiento administrativo. Se está buscando impedir que se cumplan con los requisitos para poder inscribir candidaturas respecto a la realización de las primarias. Si los movimientos están suspendidos, ¿cómo realizan primarias? Lo que se está buscando es impedir que inscriban candidaturas, ni siquiera de Rafael Correa, que inscriban candidaturas del movimiento. O sea, aquí es un golpe estructural, le tienen pavor. O sea, no es el miedo, le tienen pavor. ¿Por qué le tienen tanto miedo? No sé, pero le tienen un miedo nunca antes visto. Bueno, muy parecido a lo que comentamos al inicio respecto de el autoexilio de Bucarán y compañía, ¿no? A mí me parece un tipo terrible, no votaría por él,
Sin embargo, me parece que decir que no se puede permitir la participación porque el pueblo es tonto y no puede votar con inteligencia es un sesgo elitista y antidemocrático terrible, ¿no? Súper clasista. ¿No? En realidad hay que dejar Obviamente. que los procesos democráticos fluyan justamente para evitar los quiebres institucionales que tenemos ahora. Es decir, nosotros ahora podemos decir que no podemos permitir 10 años más de correísmo o de cualquier otro candidato o cualquier otra figura política. Sin embargo, el problema es que cuando utilizamos las instituciones, lo que hacemos es propiciar o armar en el futuro graves crisis políticas eh, inconfesables e inevitables efectos en la democracia y en la vida política de las personas, ¿no? En la vida económica inclusive, porque hemos tenido varios quiebres institucionales que a la larga han terminado afectando a los más pobres. La gente no hay trabajo, no hay proyectos políticos adecuados y los políticos no plantean ninguna alternativa particular para solucionar los problemas comunes y cotidianos de los ecuatorianos. ¿Cómo le ves tú el contexto político actual de las posibles candidaturas? Ya han surgido algunas candidaturas oficialmente y hay otras que están todavía por decidirse. ¿Qué, qué capacidades, qué problemas o qué alternativas ves tú ante la posibilidad de las próximas elecciones? Habidas cuenta de lo que dice hoy día en las noticias Polibio Córdoba, ¿no? Dice que hay un 84% de personas, antes nunca visto, en las encuestas, que manifiestan un total pesimismo de que las cosas van a cambiar. Es decir, hay un 54% de personas que opinan que solamente van a votar por el certificado de votación, pero que en realidad no le interesa quién gane. O sea, es así una especie de apatía política y no hay una persona que de alguna manera, o un candidato, o un partido, o un proyecto, que de alguna manera traiga buenas noticias para la solución de esos intereses políticos y sociales de los ecuatorianos. ¿Cómo tú le ves el contexto de manera general en las próximas elecciones ante la emergencia de las candidaturas, algunas ya visibles y otras todavía por venir, que no son muy claras? Esto es reflejo, querido Luis, de lo que siempre coincidimos respecto de la debilidad de nuestro sistema de partidos, o que no tenemos sistema de partidos. Tenemos organizaciones que se fundan previo a las elecciones y organizaciones que funcionan bajo la estructura piramidal de un líder. Se fue el líder y simplemente la organización se cayó. El partido o el movimiento se derrumbó. Y eso ha sido muy visible en nuestro sistema político. Ahora, bajo eso, tenemos a organizaciones, primeramente tenemos organizaciones aglutinadas por todos los candidatos, todos tienen los sueños de perro, todos se sienten potenciales presidenciables, todos se sienten potenciales asambleístas, todos quieren amasarles poder. Tienes gente que aspira, pugna, y vas a tener gentes que no tienen potencialidad real, pero no tienen que participar en el movimiento. Ya se escucha a les democracia así con la REA. ¿Qué posibilidades reales tiene Gustavo Larrea? Ninguna, ninguna. ¿Qué posibilidades tiene Pedro Romero? Habrá que tal vez analizar. ¿Qué posibilidades tiene tal vez, que yo, no sé, eh, algún candidato del movimiento social cristiano? Ninguna. Que no sea, que no sea Otto Sonnenholzer o el propio Nebot. Ninguna. Pero aquí se busca de una u otra manera llenar el electoral con candidaturas diversas, candidaturas que lo que hacen es más romper la dispersión y causar confusión también en las personas. La reforma va de alguna u otra manera por generar, primero, algo que tú manifestabas, voto facultativo, que voten los realmente interesados. Yo creo que hay que apostarle también a la sabiduría de la gente. Hay gente que no quiere acercarse al proceso electoral, pues que no lo haga. Pero la gente que quiere es por la que gente quiere adherirse o por la que tiene un convencimiento pleno. Yo creo que eso nos va a permitir también tener mayor fluctuación en nuestro sistema. Y habrá que ir pensando qué otras medidas se tomen para fortalecer el sistema de partidos y aminorar esto también de las gran cantidad de movimientos. Yo soy un poco bastante enemigo al tema del movimiento partidario. Yo soy bastante, no me parece que una organización política deba contar con financiamiento del Estado. El Estado debe garantizar espacios equitativos, pero no financiar la actividad de un partido. O sea, me parece una locura. Y habrá que ir viendo qué mecanismos también se pueden implementar para este caso.
Y mira que el contexto está tan enrarecido que la semana pasada se hizo público un video que habría sido filmado, dice el candidato, todavía no oficialmente candidato, el señor Guillermo Lasso, dice que, bueno, él no autorizó, ni su equipo de comunicación realizó este video, pero habló particularmente del candidato ya bastante trabajado, de Álvaro Noboa, que aparece o emerge, de acuerdo a algún sector, inclusive de politólogos ecuatorianos, como una especie de outsider, ¿no? Y dijo él una frase que fue criticada por la frase como tal, porque decían que era una frase soez, una frase inmoral, refiriéndose al candidato, ¿no? Entonces dijo, no podemos seguir haciendo política del ya que chucha, disculpen la palabra. Entonces, pero, ¿qué hay detrás de eso? O sea, es un comentario particular para posicionarse y tratar de ganar algunos votos en algún sector de parte de este candidato, Guillermo Lazo, o en realidad Álvaro Noboa tiene posibilidades electorales en estas elecciones que vienen para el 2021. No hay que descuidar, muchas de las veces también aquí se busca tapar el sol con un dedo. Aquí hay que tomar en consideración que existen movimientos que tienen un fuerte respaldo. Por ejemplo, nadie se puede negar el respaldo que tienen los simpatizantes del expresidente Correa. Ellos tienen un núcleo de votación que tiene un techo del 35, o sea, tienen un techo incalculable. La base de ellos es un 30%. Y el 30% que les permite menos tener la cuarta parte perdón, un tercio como representantes en la Asamblea Nacional. Ahí vamos a lo que decía Roldán en los últimos comentarios, que no, que el presidente Correa no tenía ni el 30 ni que tenía apenas el 6. Déjenle participar, déjenle participar. O sea, si saben que tiene tan, déjenle participar. Pues. Aquí lo que se busca es tratar de autoengañarse. Segundo, hay un efecto en redes muy interesante que contribuyó Lazo con ese famoso, con la palabra que acabas de mencionar, con el ya que chuchas, perdón la palabra, pero lo que hizo en su intento de desesperación de captar a algunos votantes, porque es alguien que está cayendo cada vez más, lo que hizo fue reposicionar esa tendencia invisible en redes. Es decir, esa persona que le dimos la oportunidad, esa persona esa persona que siempre estuvo escondida y que de alguna u otra manera es el voto cautivo de la derecha, que va a terminar siendo Álvaro Noboa. ¿Por qué se le elimina también el partido Adelante Ecuatoriano antes de las elecciones? Eso también hay que considerar. Pareciera que la derecha tiene miedo de que Álvaro Noboa sea el chimbador, ¿no? El chimbador de sus candidaturas. Pero si nos vamos al otro sector, al sector que podríamos llamar progresista, ¿no? Donde está el correísmo, donde está también los indígenas que también tienen problemas en sus primarias para elegir el candidato de consenso dentro del movimiento, y como Pachacuti, eh, también tienen problemas allí, ¿no? La semana pasada también anunció el movimiento Alianza País, que es un movimiento del cual perdió control Rafael Correa y su gente, pero que ahora tampoco tiene control del gobierno, y ahora aparece también anunciando posibles candidaturas. Y también aparece como intentando arrancarle votos al sector de Rafael Correa y posiblemente de lo que podríamos denominar progresismo. También la Izquierda Democrática ha anunciado también que va a lanzar también candidatos. O sea, hay ahí un juego político también en el progresismo, y si en la derecha hay una total dispersión, pareciera también que en la izquierda también ocurre lo mismo. Partidos también es apuntar al candidato presidencial porque eso saben que les va a dar votos para parlamentarios, es decir, los parlamentarios hasta el cuarto, perdón, los candidatos a presidentes hasta el cuarto o quinto pueden acceder con algún número de parlamentarios. Suele replicarse la votación de presidente para la votación de parlamentarios. Es muy común que eso suceda. Entonces, es obvio que la izquierda democrática va a necesitar, porque necesita de un candidato que le permita jalar votos para asambleístas. Entonces es lógico que también otro movimiento, que los socialcristianos, busquen optar con un cuadro que les permita jalar votos en sus sectores. Y obviamente, de alguna otra manera, el propio movimiento Alianza País, con las bases del morenismo, se dan cuenta de que van a necesitar parlamentarios para poder de alguna otra manera flexible, hacer un muñequeo de algunas decisiones importantes en el próximo periodo legislativo. Entonces,
de alguna u otra manera vamos viendo cómo se componen. De que hay el miedo de que Álvaro Noboa sea el chimbador de la derecha, hay el miedo, justamente por eso se le está tratando, están queriendo que haya un proceso electoral solo con candidatos establecidos por ellos. Tanto criticaban a las prácticas del socialismo del siglo XXI en Venezuela y en Nicaragua que hacen lo mismo, sino que de otra esfera. Sí, pareciera que vivimos, digamos, un clima bastante complejo a nivel institucional y político. Ahora, el movimiento indígena, mira, tiene, según, en el Congreso Nacional que realizó Pachacuti, logró el apoyo de 24 de 26 delegados de Pachacuti, ¿no? Bueno, así como lo presenta Pachacuti, pareciera como que estamos hablando del Partido de los Trabajadores de España, ¿no? Del Partido Socialista, ¿no? Parece que fue una enorme institución, no sé si eso en realidad existe como estructura, pero en todo caso, allí lograron definir cómo Pachacuti, que es el brazo político del movimiento indígena, al candidato Yacu Pérez. Yacu Pérez, que digamos que tiene hasta un problema personal con Rafael Correa, se decía perseguido durante su gobierno, él y su pareja, y al mismo tiempo pues también apoyó a Guillermo Lazo. Creo yo que su apoyo a Guillermo Lazo fue un apoyo anticorrea más que de convencimiento por Lazo. Pero en todo caso él es visto por algunos sectores como un candidato indígena de derecha. ¿Ya? Luego tenemos a la CONAIE, quien en una convención nacional, que dicen que demoró 15 horas por Zoom, lo cual tiene que haber sido maratónico, dice que desconoce esta nominación que ha hecho Pachacuti. ¿Ya? Recordemos que Pachacuti es un movimiento político formalmente establecido, ¿no? Sería el que podría eventualmente poner el candidato. Pero CONAIE es el movimiento histórico y el movimiento organizativo de masas del movimiento indígena, y la CONAIE ha dicho que no, que los candidatos que ellos plantean para esa, para esa candidatura serían Jaime Vargas y Leonidas Issa. ¿Ya? ¿Cómo tú ves el contexto particular de elección de un candidato indígena? Pensando además que, según las encuestas, ambos tienen posibilidades. Pareciera que más posibilidades tiene Issa en algunos sectores y ya con otros sectores, ¿no? Pero pareciera que tienen un porcentaje importante para poder, inclusive, eventualmente pasar a una segunda vuelta, de acuerdo a las encuestas. A Yaku yo no le veo posibilidades, no veo ninguna posibilidad más que los sueños de perro de una persona, perdón la expresión, de ser el candidato a elección, de candidato a presidente. Y de alguna otra manera es el instrumento de una clase política dentro de Pachacutic, de un sector político dentro de Pachacutic, que le tiene pavor al recambio generacional. Entonces hay una clase dentro de la CONAIE, hay una clase dentro en el recambio generacional que representa Nicolás Issa y que representa, y perdón, Leonidas Issa, ya estoy dando otro nombre a, te va a enojar. Leonidas representa un recambio generacional interior de todo el mundo indígena, situación que no quieren ciertos cuadros privilegiados Pachacutic tienen miedo de perder el control del partido. Y eso ya vimos que puede estar dando, porque si tú ves el impulso del movimiento del 2019 fue de este grupo de jóvenes que se aglutinaban alrededor de Leonidas Issa, fuertes jóvenes que de alguna u otra manera pugnaban y están pugnando por un recambio. Allá también sufren sus propios problemas porque hay una marginación completa del que incluso puede costarle una decisión súper fuerte en el movimiento político. Claro, es posible que lancen ambos candidatos y ambos candidatos se neutralicen y, digamos, de esa manera afectarían la posibilidad de que por primera vez pues, un candidato indígena entre a segunda vuelta y que corra con posibilidades de inclusive ser presidente. Yo lo que pienso es que no es raro de que, por ejemplo, Isa se cobije tal vez por otra organización política y vaya con todo su de organizaciones, lo que sería un movimiento de la que nadie único. No es raro tampoco pensar, o no es raro pensar de que si bien Leonidas Issa no salga, pero hay una decisión tan fuerte y se forme otro movimiento indígena. Hay una tercera decisión del movimiento indígena. La gente se niega al recambio generacional, o sea, yo no sé por qué es tan difícil para una persona decir, mi tiempo ya pasó, me retiro a la naturaleza, me retiro a la lectura y ya, se acabó. Nuestra clase política eso no lo entiende. Es que parece que, como dice Arjona, el poder es uno de los afrodisíacos más efectivos
de la vida, ¿no? Parece que el poder eh, no solamente que tiene cantos de sirena, sino que parece que es una especie de fetiche que los políticos quieren, con el que quieren ser enterrados de alguna manera. Bueno, perdón, Fíjate, perdón Luis, que te rompe, que te corte. sí, sí, Mi abuela en cambio sabía decir otra cosa, que en paz descanse. Parece que la teta es tan buena que aún así se resisten en dejarla. Es la única explicación. sí, pareciera que la política, pues bueno, tiene esas connotaciones adecuadas. Pero volviendo al tema de Isa, mira, uno de los problemas que le ha afectado su candidatura, primero es una resistencia desde el sector de derecha más conservador, donde se ha posicionado el discurso de que Isa es un radical. Es un radical, además, correísta, pero algo más que correísta, chavista, súper extremista. Pero dentro del propio movimiento indígena también ha calado ese discurso. Entonces se nos vincula a Isa y a su gente con algo que aquí en Ecuador no se conoce, sino a nivel intelectual, que le llaman el mariateguismo, los mariateguis, ¿ya? Y es como que eso es un tabú, como son gente de Sendero Luminoso que viene a tratar de implementar células terroristas en Ecuador. Y eso ha calado hondo también dentro de la organización política indígena. Pero más allá de los intereses particulares de las derechas, que me parece a mí que están impulsando esto, ¿qué tan cierto es eso? O sea, ¿qué tan cierto es que existe esa radicalidad y de que en realidad pues esto afectaría de alguna manera al proceso democrático si es que se permite la participación de la unidad? Yo no le veo una radicalidad, yo lo que le veo hay una fuerte estructuración ideológica, es decir, hay un establecimiento de lineamientos ideológicos bien definidos y eso le ha permitido que Leonidas Issa sea la gran catapulta de ciertos sectores rezagados en el movimiento indígena y sobre todo de los jóvenes que reclaman un recambio. Entonces, sí, hay posiciones, hay una estructura ideológica que les permite establecer ciertos lineamientos programáticos y les permite también establecer ciertos acuerdos mínimos que les ha permitido avanzar. O sea, ISA no es que no tenga posibilidades, ISA las tendría, tiene fuertes posibilidades del movimiento indígena representando la nueva línea o el recambio generacional en el movimiento indígena. No es que más bien tiene un techo altísimo, tiene buenos porcentajes. Justamente es por eso que ciertos sectores del movimiento indígena no quiere, porque el dejarle a ISA es dejar el control de todo el movimiento indígena y dejarle también el control de Pachacuti, de la CONAIE, de sus bases de la Sierra Centro, lo cual ciertos cuadros no quieren soltar. Mi querido Luis, está comenzando a llover en el páramo en el que estoy. Yo no sé si damos por terminado el programa y porque estoy con problemas ya técnicos. Bueno, querido Santiago, queridos amigos y queridas amigas, ha sido este un nuevo programa de cuarta instancia. Queremos agradecer pues a los compañeros de Hoja de Ruta y a todas las personas que nos están viendo ahora y que siempre cada semana pues están observándonos y están pues escuchando estos debates, ¿no? Que no tienen sino la intención de generar una opinión pública favorable para cambios sociales, para una democracia más fortalecida. Y, pues queremos agradecer a todos los que nos están escuchando, a, a la hoja de ruta, pues y a todos los organizadores de esto, y como siempre también agradecerte a ti, Santiago, eh, por toda esta conversación tan interesante que tenemos que continuar en las próximas semanas también. Un abrazo, querido Luis. Te mando un abrazo. Espero verte pronto ya en las próximas horas. Ya, compañero, entonces busca un paraguas nada más o agradecerse de la lluvia. Un abrazo. Hasta luego. Chao.